San Pablo a la iglesia de los Gálatas. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Así lo establece la palabra del Señor. Es por ello que la iglesia cristiana esta fecha no la deja pasar, no es desapercibido para ninguno de los seres humanos, por lo menos de nuestro país mexicano. Celebrar y conmemorar este tiempo es algo muy especial porque no es un asunto nuestro, es especial porque es un asunto de Dios, y por ello es que nosotros, hermanos, sin importar la crítica de algunas otras organizaciones, nosotros tenemos muy presente que el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado y que en el cumplimiento del tiempo, hermanos, el Señor se humanó y tomó la forma de siervo. Por eso en esta noche acamparemos en el versículo 2 del capítulo 9 del profeta Isaías. Quiero leer para ustedes con mucho cuidado para que usted con mayor atención escuche este mensaje tan especial que profetizara Isaías en el siglo 8 antes de Cristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, para que los que estamos aquí y quienes puedan mirarnos después a través de las redes sociales, es necesario que podamos hacer un poquito de historia y contextualizar la condición en que se encontraba la gente del entonces en el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tomar como referencia histórica la caída de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, por lo que se dice que el reino del norte, que es el reino de Israel, terminó en el año 722 antes de Cristo. Y este dato histórico, hermanos, es de suma importancia que nosotros lo podamos traer a colación en esta noche. La razón porque al reino y en el reino del norte era a donde pertenecía Zabulón y Neftalí, los pueblos que se mencionan en el versículo 1. Lucas también va a citar que el pueblo que estaba asentado en tiniebla vio gran luz, y está haciendo referencia a Neftalí y a Zabulón, que pertenecían a Samaria. Entonces, el reino de Judá, que es el reino de el sur, terminó en el año 587 antes de Cristo, tras la conquista de los babilónicos. Cuando Isaías escribió su profecía, el libro, en el año 8, los años 740 al 700 antes de Cristo, este profeta, mis amados hermanos, vivió dentro del contexto del cautiverio asirio. Es decir, cuando vino el rey de Asiria y conquistó precisamente estos dos reinos, incluyendo vino a establecer a Samaria, a lo cual dice que hizo una mezcla de religiosidad, porque hizo un intercambio de gente. Trajo gente de su lugar de origen, de su país, y se llevó cautiva a la gente que pertenecían a los dos reinos, al reino del sur y al reino del norte. Entonces, hermanos, este dato histórico nos lleva a nosotros a traer a la mente la condición en que se encontraba
los dos reinos o el reino de Israel. La razón todos la conocemos bíblica y textualmente. Quiero que escuche con atención cómo estaba. En el capítulo 8, que es también el contexto y es el capítulo que nos presenta el lado oscuro de la historia de Israel, me llama tanto la atención el versículo 17, hermanos. Escuche con atención. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, de la casa de Israel, y en él confiaré. Eso dice el profeta Isaías. A diferencia del pueblo, dice Isaías, que el Señor, textualmente dice el profeta, tuvo que esconder su rostro de la nación. La condición de la miseria moral y espiritual en que se encontraba el reino de Israel, hermanos, era de lamentarse. Por eso, si usted lee al profeta Malaquías, que es el último profeta, él hace una serie de interrogantes al pueblo de Israel. Mas diréis vosotros, ¿en qué habremos de volvernos? ¿Por qué nos haces el llamado a volvernos a Dios? Bueno, le dice, porque ustedes abandonaron al Señor. ¿Y saben qué respondía el pueblo? ¿Y en qué abandonamos nosotros al Señor? ¿En qué le abandonamos? ¿Qué cosas nosotros hemos hecho? Porque para nosotros, decía la gente, nosotros sentimos que no hemos hecho nada. Y es que el hombre y la mujer, cuando está inmersa en el pecado y en la maldad, es obvio que está bajo la condición de la muerte espiritual. Y yo he titulado esto que el tiempo en que vino a nacer nuestro Señor Jesucristo era un tiempo en donde la muerte había arrojado su sombra a lo largo y a lo ancho de todos los seres humanos. Esa era la condición. A manera que la gente no podía darse cuenta si le estaba o no fallando a Dios, si estaba o no cumpliendo los mandamientos del Señor. Si nosotros hoy miramos al contexto de la gente donde nosotros vivimos, nos vamos a dar cuenta que es la misma condición. Solamente hay una minoría que es la que puede ver y reconocer lo que verdaderamente Dios en la persona de su Hijo Jesucristo ha venido a hacer. La condición de la llegada del nuevo rey estaría subyugado por el imperio de la muerte. Y háblese muerte en todos los sentidos, hermanos. Porque a donde se veía, no se veía y se contemplaba otra cosa, sino lo frío de la muerte. La soledad de la muerte se sentía por doquier. Las tinieblas estaban por doquier, espiritualmente hablando. Por eso, mis amados hermanos, la gente estaba atemorizada, con miedo a que las tristezas pudieran terminarse. Me llama la atención como dice el versículo 22 del capítulo 8. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La razón, porque el pueblo se alejó de Dios. Porque el pueblo comenzó a relajarse, porque el pueblo comenzó a ver las cosas livianamente, a pensar conforme a sus ideales, a creerse todo lo que la imaginación les permitía ver, pero dejaron de mirar las escrituras, el mandamiento del Señor, sus ordenanzas, sus preceptos, los dejó de tener en poco la gente de aquel entonces. Hoy en día, sí estamos viviendo en una religión. Tal vez usted que está aquí y usted que nos mira, usted está en una religión, pero usted tiene que darse cuenta
Si realmente usted está llevando una vida de comunión con Dios o solamente es un religioso por ser religioso. Eso no le va a dar derecho a usted de entrar en el reino de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo, de ese Jesús que vino a nacer para darnos a nosotros, hermanos, un ejemplo y la esperanza de que tenemos que nacer de nuevo. Entonces, Dios tuvo que esconder su rostro a una gente que miraba hacia la tierra y estaba atribulada, en tinieblas, en oscuridad y en angustia. Así que esta noche yo quiero hacer un llamado a la iglesia para que usted, a la luz de la palabra y a la luz que alumbró a los astrólogos que vinieron del oriente, que sea la luz que resplandezca en tu vida, no solamente en esta noche, sino que sea la luz que ilumine tu camino, en donde quiera que usted esté y a donde quiera que usted vaya. Que esa luz que guió a los astrólogos del oriente, mis amados hermanos, que caminaron poco más de 4 meses, hasta que llegaron al encuentro de donde estaba Jesús. Entonces, en aquel entonces también los derechos humanos estaban pisoteados, sin defensa alguna. No había quien velara por los derechos humanos de los más pobres, de los más humildes. Sus derechos eran pisoteados. Y por supuesto de que Dios no iba a dejar a su creación en esa condición. ¿Sabe por qué? Porque en la mente de Dios nunca ha estado en su plan en que el ser humano viva en esta condición. Dios no creó al ser humano para vivir en una condición marginada. Dios creó al ser humano para que viva en una relación con Él, que viva con principios morales, que viva con principios espirituales. Gente sin libertad de expresión y derecho de libertad. Era la condición en que estaba la gente. Y cuando Dios mira su plan, y cuando Dios recuerda el plan, entonces Él dice: no puede ser posible de que ese ángel caído le siga causando daño a la sociedad, a la gente, a mi creación. Y he aquí que, mis amados hermanos, Dios miró también a la gente que estaba subyugada y esclavizada por las demandas de un gobierno corrupto, de un gobierno que pisoteaba los derechos humanos, de un gobierno que no le importaba la condición en que estuviera la gente dentro del reino que él estaba gobernando. Así que, mis amados hermanos en el Señor, esto cobra importancia y valor al considerar y al conocer que esa era la condición en que vivían los seres humanos. Es más, cuando Pablo en su teología escribe la carta a los Efesios, él va a decir que, contándose también él, estábamos muertos en delitos y en pecados. La ley del pecado se estaba enseñoreando sobre todos los seres humanos. La gente vivía entonces no solamente inmersos en las tinieblas, sino que también estaba en una condición de muerte espiritual. Y es ahí cuando un nuevo imperio contraataca. Escuche aquí, iglesia. Es ahí cuando un nuevo imperio va a contrastar en contra del imperio de la muerte que gobernaba en aquel entonces. El futuro esperanzador de un nuevo rey llegó, y lo manifiesta Dios a través de la profecía de Isaías. La Virgen va a concebir, capítulo 7, y va a dar luz a un niño. Y cuando Isaías escribe esto, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron
la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Está hablando de la invasión a Siria. Pero sin embargo, escuchen, hermanos, a iglesia, este es el futuro esperanzador del nuevo rey. Al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba o que estaba en aquel entonces en tinieblas, vio la luz por primera vez. Escúcheme aquí, hermanos. El pueblo que estaba asentado en la oscuridad y en la muerte, ahora va a haber una gran luz. Navidad entonces nos trajo a nosotros nuevos dividendos, las ganancias, las garantías. Eso es Navidad, hermanos. Nos viene a traer a nosotros una nueva esperanza. Pero escuche, hoy podemos nosotros mirar retrospectivamente solamente para conocer la condición en que se encontraba el pueblo de aquel entonces y en que se puede encontrar un individuo, una familia o un pueblo cuando éste se olvida de la ley de Dios, cuando toma en poco lo que Dios ha establecido en la palabra. Hoy podemos tener nosotros a nuestro lado, en el contexto que nosotros vivimos, podemos tener gente que todavía está en esa condición. Pero usted que está en esta noche, ¿sabe una cosa? Tal vez usted está aquí porque alguien le invitó, o tal vez usted está aquí por la curiosidad de ver o de saber cómo la iglesia cristiana evangélica celebra una Navidad. Usted sabe una cosa, se va a ir transformado. Su cosmovisión va a cambiar, su mentalidad va a cambiar. Usted va a cambiar lo religioso por una vida de comunión con Dios. Usted va a afirmar y confirmar su fe. Usted se va a consagrar más al Señor, porque ha de escuchar este hermoso mensaje que Navidad nos trajo nuevos dividendos. El creciente impacto del cristianismo en el mundo, celebrando la llegada, la estancia y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se pregunta qué cosa es Navidad, es la celebración del pueblo de Dios que celebra la llegada del nuevo rey en medio de un régimen gobernado por las tinieblas y por la muerte espiritual. Pero también estamos nosotros celebramos la estancia, el gobierno de Dios en la vida y el corazón de manera individual de cada uno de nosotros. Porque sabe una cosa, el gobierno imperial del Mesías primeramente se da en el interior del corazón. Es en el corazón. Cuando hay limpieza y hay purificación en el corazón, su mente va a sufrir una metamorfosis, un cambio, una transfiguración. Va a cambiar su perspectiva, va a cambiar su visión, la manera de ver las cosas. Y si usted tenía alguna otra perspectiva en cuanto al cristianismo, cuando Cristo vino a nacer, vino a impactar precisamente este nuevo imperio, el reinado imperial del Mesías. Entonces hoy nosotros no solamente nos reunimos en la fecha que señala el calendario del 24 de diciembre. Hoy nosotros celebramos Navidad todos los días de nuestras vidas, los 52 domingos del año de manera particular y especial, porque estamos celebrando nada menos y nada más que la estancia del reinado imperial del Mesías, que comienza en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Y ojo con esto,
Dios obra y trabaja de manera individual y particular. No fuerza al esposo o a la esposa si quiere. No, es un asunto de voluntad. Dios, el Señor, busca y llama al hombre de manera personal, a la mujer de manera personal. Por eso no se asombre usted cuando vea que la esposa como que se resiste un poco al cristianismo, o el esposo se resiste, o el hijo o la hija se resiste a estar bajo el gobierno imperial del nuevo rey llamado Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando está bajo la influencia del pecado, hermanos, solamente va a comenzar el reinado del nuevo rey, del Mesías, cuando éste le pida perdón al Señor, se convierta de sus malos caminos y le diga a Jesús: ahora sí estoy preparado para recibirte en mi corazón. En la lectura devocional que escuchamos, la lectura especial, perdón, escuchábamos qué significa Emmanuel: Dios con nosotros y en nosotros. Es el gobierno imperial del nuevo rey, del nuevo gobierno. Usted y yo ya no estamos bajo un monarca físico, de un gobierno físico, material, humano. La iglesia está siendo gobernada y dirigida por el gobierno espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos celebrando y celebraremos siempre el regreso de ese nuevo rey. Escuche aquí. Estamos en espera del regreso del nuevo rey, del nuevo monarca, en donde regirá con vara de hierro a todas las naciones, así lo dice el profeta. Es decir, amados hermanos, Él va a tener el control y el dominio sempiterno en el reino que Él ha establecido ya, porque ya está establecido el reino. Y usted se tiene que preparar para eso. Y usted y yo tenemos que estar preparados, porque Apocalipsis señala y con mucha claridad, con mucha luz divina, dice, y los trata muy mal ahí en la profecía apocalíptica: los perros estarán afuera, los hechiceros no tendrán lugar allí, el gobernante corrupto de los siglos y de este siglo no tendrá derecho en ese reino. Las injusticias no estarán en ese nuevo rey, en ese nuevo reinado, perdón. Por eso el Espíritu Santo está perfeccionando a la iglesia. Usted que forma parte del coro infantil, niño, adolescente. Usted, hermano y hermana, que forma parte del coro mixto. Usted, hermano, que pertenece a la iglesia, está siendo llamado para consagrar su vida, y que en el marco de esta celebración de Nochebuena, que usted vaya el día de mañana y amanezca celebrando una Navidad de paz, de armonía, de compañerismo, de fraternidad. La llegada del rey disipó la tristeza y la soledad que había. Hoy nosotros, hermanos, conscientes estamos de que en medio de todas las animosidades de la vida, las circunstancias que la vida nos presente, hemos aprendido a caminar asidos de la mano del Señor, como lo escribiera Pablo, a estar contentos cualquiera que sea la condición de nosotros. Los pastores, al igual que los ángeles, celebraron la llegada del nuevo rey, del nuevo príncipe. Y escuche cómo lo hicieron, hermanos. Llama la atención esta porción de la escritura. Leo para ustedes Lucas capítulo 2,
Tomo el versículo 13 y 14, escuche aquí. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿usted quiere leer conmigo esto? Versículo 14, ya lo sabe de memoria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Leo para ustedes el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Hermanos y hermanas, la celebración de la Navidad no puede terminarse. Que me disculpen aquellos que están en contra de, pero sin la llegada de Jesús a esta vida, hermanos, por supuesto que no hay gozo, no hay alegría, no hay paz. Sin la llegada del nuevo rey y de su reinado en esta vida y en este mundo, no hay razón de la existencia del ser humano. Todos estaríamos, hermanos, en una condición de muerte espiritual. Por eso los críticos tropiezan con la teología bíblica, porque, estimados hermanos, sin un Salvador entonces no hay Navidad, y si no hay Navidad no hay gozo, si no hay Navidad no se van las tristezas, y si no hay Navidad no se disipan las tinieblas, porque Navidad es nacimiento, y estamos celebrando el nacimiento de un rey. Y escuche aquí, la iglesia cristiana no celebra la fecha como tal, a la cual critican. Cuando alguien le pregunta, ¿y usted por qué se reúne para celebrar? Eso es una fiesta pagana. Usted conteste lo siguiente: nosotros no celebramos la fecha, sino celebramos el hecho. ¿Y en qué consiste el hecho? Bueno, la teología de Juan lo va a enseñar. Los evangelios lo van a enseñar. El Señor Jesucristo tuvo que tomar la forma humana para salvar al ser humano. Tuvo que morir en una cruenta cruz, como lo hacían los persas y le siguieron los romanos, porque era necesario que un hombre muriera por el hombre. Solamente que este hombre no era cualquier hombre, era Dios hecho carne. Por eso así lo escribe Juan. Nosotros vimos la gloria de Dios como la gloria del unigénito, Hijo de Dios el Padre. ¿Todo para qué? Para que nosotros hoy tengamos salvación. Piense usted un momento, y usted que nos mira, piense por un momento, ¿dónde estaría yo como predicador hoy, como pastor? ¿Dónde estaría yo? Usted como evangelista, usted como maestro, usted como coralista, ¿dónde estaríamos nosotros? En un banquete muy, pero muy diferente a esta celebración. Lleno el corazón y la mente de hipocresía, de falsedad. Pero venido a Cristo a nuestra vida, eso cambió, eso se transformó. Por eso la celebración de la Navidad es el hecho de la obra redentora y la libertad de los abusos del poder imperial de un gobierno físico. Pero para eso vino Jesús, un nuevo imperio que vino a contraatacar al imperio de la muerte, hermanos. Por eso usted ya no tiene temor. La muerte ya está vencida. Por eso Pablo lo escribió hablando, dice: la muerte para mí cuando llegue va a ser una ganancia. ¿Todo en base a qué? A que Cristo Jesús tuvo que venir y nacer. Bueno, ese reinado imperial se iba a conocer por diferentes títulos. Ese nuevo monarca y ese nuevo rey
Lo describe así el profeta para que la gente tuviera una esperanza. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Tendrá poder, dice aquí. A él se le va a dar toda la autoridad. Por eso el Señor Jesucristo, cuando está con sus apóstoles, les dice a ellos: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Yo he venido para echar fuera a este corrupto gobernante que está aquí, a este intruso. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo. Yo estaba allá cuando fue arrojado del cielo. Así que el primer título en el hebreo bíblico se llama Pele. Y esta palabra, hermanos, es la palabra al castellano admirable. Admirable. Y la pregunta que tengo yo que hacerme en esta noche: ¿para mí causa admiración el reinado de Jesús? Cuando yo voy a escudriñar su palabra, ¿me causa a mí admiración o cómo lo tomo? Escuche lo que dice la Biblia, hermanos. Voy al Evangelio de Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Tomo el versículo 15, perdón. Juan 7 y verso 15. Esto dice la palabra del Señor. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Cuando escuchaban a su Dios y mi Dios, a su Señor y a mi Señor, al soberano Rey de reyes y Señor de señores, tomando el control, hermanos, y destronando a los principados y potestades de este reino, de este siglo, dice que los judíos se admiraban y se preguntaban dentro de sí y comentaban y murmuraban dentro de ellos: bueno, ¿de dónde este hombre habla así? ¿Acaso nosotros le vimos ir a una universidad? ¿Acaso fue enviado a Jerusalén bajo la educación de el gran sabio Gamaliel? No. ¿Por qué lo admiraban y por qué se admiraban? Porque Jesús era Dios. ¿Sí? Era admirable. Lucas 2:47 también lo dice, hermanos. Es el pasaje que acabamos de leer hace un momento. Cómo los pastores, cuando llegaron allí, se postraron, hermanos, y se admiraron de ver a ese hermoso niño. Los astrólogos del oriente, cuando llegaron, le ofrecieron al nuevo rey, hermanos, lo que se le da cuando es coronado un rey: mirra, incienso y oro. Era admirable. Cuando está a los 12 años, ¿ustedes recuerdan cuando se queda en la fiesta? María y José se dan cuenta y dicen: no, pues Jesús no está aquí. ¿Dónde está? No, pues hay que buscarlo. Lo buscaron y regresaron otra vez a Jerusalén y lo hallaron ¿a dónde? Sentado en el templo, en medio de donde estaban los grandes maestros. Ahí estaba. Se admiraban de su doctrina. El segundo título que da el profeta Isaías es Yoetz, que significa consejero. Y debemos hacernos nosotros la pregunta: el soberano no se rodea de ningún consejero, porque no necesita consejo. Pero usted y yo sí necesitamos buscar el consejo de Dios todos los días.
Por eso todo lo que usted y yo como cristianos e hijos de Dios vamos a hacer, lo tenemos que someter a la prueba del soberano consejero. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? ¿Estará de acuerdo Dios con esto? Tenemos que buscar el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos también nosotros sabiduría. El tercer título es Gibor, que quiere decir Dios fuerte. Él es el Dios de dioses y Señor de señores, Deuteronomio 10:12. Y si Él es el Dios de dioses, escuche aquí, familia, no hay otro que iguale sus obras. Todos los demás, dice el Salmo 115, son dioses paganos, hechos por manos humanas. No son dioses, bíblicamente hablando. Es producto de la imaginación idolátrica del hombre. Dios es el único en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el Gibor, el Dios fuerte. Y si Dios es el Dios fuerte, hermanos, la guerra la tiene Dios en sus manos. Y ya ganó la guerra, hermanos. Ya no hay por qué preocuparse. El pueblo que estaba en tinieblas ya vio la gran luz del Evangelio. Ahora nos resta a nosotros como iglesia caminar bajo ese nuevo imperio del Mesías, ese reinado del Mesías. Eso significa que debemos dejarnos guiar por el Señor. Y si Dios nos ha de permitir, si es su voluntad, que vivamos los últimos días de este año, hermano y hermana, vívalo para el Señor, entrégueselo a Dios. El cuarto título es Aviad, Padre eterno. La connotación es el Olán antiguo. En Apocalipsis es el que es, el que era y el que ha de venir. Es la esperanza que la iglesia cristiana tiene, mantiene y cultiva. Un día veremos a ese rey soberano, le vamos a conocer cara a cara y estaremos nosotros bajo ese nuevo gobernante, ese nuevo rey. El quinto título que profetiza Isaías es el zar, que quiere decir príncipe, el comandante en jefe, el general, el gobernador, el que tiene el gobierno en sus manos. Y que la iglesia cristiana hace bien en dejarse gobernar por este nuevo gobierno. No ponga su mirada en ningún partido político. No ponga su mirada en ningún representante de gobierno humano, no. Nos van a fallar. El único que nunca va a faltar a su palabra y a sus promesas es este Dios vivo y verdadero. El Dios que vino a habitar en la mente y el corazón de nosotros. De Él nunca te vas a decepcionar. Él siempre te va a cumplir, porque no hay palabra que diga que no cumpla. No hay promesas que se hayan profetizado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que no se vea su cumplimiento. Pon tu mirada y tu confianza en este nuevo gobernante, en este nuevo rey, que es el que te va a mostrar las moradas celestiales cuando usted y yo partamos de este mundo. Es el que te va a dar las bienaventuranzas y el que te va a decir con palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Has vencido, has ganado,
pero lo has vencido y has ganado porque te dejaste guiar, te dejaste gobernar por el nuevo rey llamado Jesucristo. Por eso termino diciendo que le causó tanto celo a Herodes que cometió una gran falta, hermanos. Herodes, que mandó a matar, un genocidio, mandó a matar a todos los niños, procurando matar al Mesías, porque temía de que alguien viniera a tomar su lugar. Y sí que lo tomó sin que Herodes se diera cuenta. Sí lo tomó. Ahora, hermanos, el Señor está gobernando. Él está dirigiendo la vida de los seres humanos, pero la que más debe dirigir es la vida del pueblo, de su iglesia. Por eso, mis amados hermanos, que esta noche, que esta Navidad 2025 sea una celebración en donde usted y yo tengamos en cuenta que estamos siendo gobernados por el gobierno del nuevo Rey, del nuevo Mesías llamado Jesús. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor esté contigo a donde quiera que vayas, y todos los que estamos aquí sean todos bienvenidos. Los que han venido al encuentro con su familia, que han viajado quizás de otro país, de otro estado de nuestra república, hermanos, todos ustedes sean bienvenidos y que puedan pasar ustedes una noche tan especial, colmada por grandes y ricas bendiciones. Dios les guarde y les bendiga.